Esta música la ha compuesto Ernesto Cabello, ingeniero de sonido de Equivo Producciones. La ha hecho inspirada en Milenio 3, en las noches que le hacemos pasar, pero con esta dinámica, con esta fuerza. Y hemos pensado, Ernesto, qué bien puede sonar esto con la mesa milenaria. ¡Las noticias! Porque en el fondo imaginamos con estos sonidos una especie de planeo sobre el mundo, sobre este mundo absolutamente insólito, sobre este mundo lleno de noticias que es verdad que vuelven al gran público, porque gran parte de los portales digitales, de la prensa, se hace eco de cosas sorprendentes. A veces, en la tramoya de lo sorprendente, una información vital, interesante, y esa es la que nosotros intentamos cribar para intentar saber cómo está este viejo y querido mundo de verdad, desde la panorámica milenaria. Y aquí cabe prácticamente de todo para estar informado, con esa sensación de despertar, de no ser personas, lo digo así de claro, convencionales en absoluto. Yo estoy seguro que ni uno solo de los oyentes de Milenio 3 es alguien convencional, que se contenta con lo ordinario. Siempre quieren una información que vaya un poco más allá. Como ellos son, como sois terrestres extra, queréis una información extraordinaria. Y viajamos por el mundo para ir a un punto concreto de África donde está ocurriendo algo que tiene que ver con esa palabra que da tanto miedo, ébola, pero encima con ese componente que casi se hila a nuestro dossier principal. ¿Retornados? Pues sí, retornados en Liberia en este caso. 2 mujeres en la localidad de Nimba, en 2 comunidades diferentes, en la de Hope Village y en la comunidad católica en Ganta. Una tenía 60 años, la otra 40, Darisquoi y Makebe, así se llaman las 2 mujeres. Desde hace unos días pues tenían todos los síntomas del ébola, hasta tal punto que ya no se podía hacer nada con ellas, según los médicos. A una incluso los 2 últimos días no la dieron nada de comer e incluso no le aplicaron la medicación porque ya estaba en estado terminal, no había nada que hacer con ella, y los medicamentos, como sabéis, pues allí están faltando en todos los hospitales, en todos los centros, con lo cual cuando ya están que se van a morir no les aplican medicación. Esa mujer fue llevada a su comunidad, la otra a la suya. Les dan los cuerpos a los familiares y cuando están llevándolas a enterrar, ambas mujeres parece que resucitan, que se despiertan, que se levantan ante el susto, claro, de todos los que estaban en esa comitiva mortuoria. Hasta tal punto, Iker, que estas 2 mujeres han sido de nuevo alejadas de su sociedad porque ya se las ve como fantasmas. Esto ya estaban muertas y es pura brujería. Creen que son los fantasmas de los muertos que se están apareciendo. O sea, retornados de verdad, corpóreos. Exactamente. Lo que pasa que ahí está lo que está pasando. ¿Cuántos habrán sido enterrados estando en estado comatoso y luego han revivido? Porque claro, ahora inmediatamente, en cuanto pues los médicos dicen que fallecen, son enterrados. Cuanto antes mejor, precisamente para que no se pueda extender todavía más ese virus del ébola. Además, está ocurriendo otra cosa, que es que la sangre de las personas que ya han tenido ébola y se han curado, empieza a haber un mercado negro, porque están diciendo que con esa sangre se previene el ébola, con lo cual hay mucha gente que está comprando sin pasar por los servicios médicos esa sangre a algunos de los que han sobrevivido. Pero hay otro peligro, los virus, entre ellos el del SIDA, que puede tener esa sangre de los que han sobrevivido al ébola pero tienen otras enfermedades, con lo cual esto parece ser una pandemia de virus que nunca se va a acabar. Hay varios elementos realmente escabrosos en todo esto. África se está convirtiendo en un vergel de noticias, por desgracia, terribles. Había todo un llamamiento, creo que de las misiones salesianas, sobre 1000 niños quemados, amputados, muertos por brujería en ciertos puntos de África. Es decir, al mismo tiempo que nace el miedo a la peste, como es lógico, ¿qué pasaba en la Europa de la peste negra? Se quemaron más brujas que nunca, porque se acusaba a las brujas
de ser causantes de la peste. Bueno, pues si hablábamos de los retornados, los mismos males o bienes que azotan a la humanidad nos creemos ajenos a ellos, pero es que seguimos comportándonos con los mismos memes, ¿no? Con los mismos comportamientos establecidos. Y resulta que en África está pasando esta persecución a los niños brujos, que es terrible, que es terrorífica, que empieza a ser un problema real. Y luego dices, enterrados vivos. Claro, lo imaginamos solo de África, ¿no, compañeros? Eso es imposible en Occidente. Precisamente esta semana nos llegaban noticias de Grecia y de Brasil, si no me equivoco, Javi. Bueno, en Grecia una cosa que dices, es que esto ya no puede ocurrir, pero ocurre. La mujer golpeando en el ataúd constantemente, gritando, dando alaridos, y creo que al final no la salvan. O sea, muere, pero había sido enterrada viva. O sea que el entierro prematuro de Edgar Allan Poe sigue produciéndose, y no precisamente solamente en África, ¿no? Y además es que parece, y Santi lo sabrá por los conspiranoicos, que esto ya estaba anunciado. Es decir, cuando se fabrica el Z-Map, que ahora de repente no hay Z-Map, no se sabe por qué, ya decían los conspiranoicos que este medicamento podía hacer que se cayera en un estado semicomatoso, que pareciera que estabas muerto y que luego resucitarían, y que todo esto está urdido por el gobierno, como siempre, de Estados Unidos, y que por eso, ¿os acordáis? A lo largo de estos años anteriores, eso del apocalipsis zombie, y que incluso hemos visto a militares enfrentándose a un posible apocalipsis zombie, pues que era todo para esto, porque ya sabían que del ébola iban a retornar zombies. De hecho, lo del Z-Map además está relacionado también con lo del mercado negro de sangre. A fin de cuentas, cómo se elabora el Z-Map es precisamente utilizando sangre de ratones infectados con ébola que sobreviven a la enfermedad, generan anticuerpos, y ese plasma, pues entre otras cosas, tratado de determinadas maneras, se puede alterar genéticamente para crear un medicamento. Está, como todos sabemos, en fase experimental. Pero efectivamente el uso de sangre de personas curadas médicamente está aceptado. El problema es precisamente que no se hace en términos de higiene médica, sino que se está literalmente comprando en mercados negros cuya los procedencia... terribles mercados negros de los que hemos hablado y que va a ser verdad que existen a ese nivel, hasta de porciones de carne humana. Bueno, y también la conspiración de por qué ya no hay Z-Map, ¿no? ¿Quién se ha quedado con todas esas dosis de Z-Map ante una posible... Se habla de eso también, de un posible contagio del ébola. ¿Estará en manos poderosas por si acaso el ébola llega a Europa, a Estados Unidos? Claro, pero ¿esto es verdad o es una reacción también casi vírica de la conciencia global respecto a que siempre los ricos poderosos hacen todo? O sea, ¿es leyenda que nos creemos o habrá algo de verdad? Vamos a ver, las últimas declaraciones del propio presidente Obama sobre el tema del ébola han sido bastante claras en cuanto a que Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, se lo toma muy, muy, muy en serio como una amenaza estratégica a su seguridad nacional. Con lo cual, puestos en esos términos, salves el que pueda. Es decir, yo acaparo todo lo que pueda, y si tengo para dar a los demás, estupendo. Pero si no, toda la producción me la voy a quedar yo. ¿Os acordáis hablando de sangre, que me ha impresionado mucho y eso desconocía, el mercado de sangre de los retornados del ébola? Esto ya es... O sea, es que, ¿os acordáis de Wade Davis y el libro El Enigma Zombie, sí. Que es brutal? Es que es menos que lo que está pasando. O sea, lo que está pasando me parece como un peldaño más. Hablamos de ese profesor de Harvard que se metió a estudiar la zombificación real en Haití y hizo una tesis brutal. Si encontráis el libro, inencontrable, si lo encontráis por ahí de segunda mano, maravilloso, El Enigma Zombie. Bueno, pues es que ahora se mete alguien a investigar a estos retornados. Poníamos en cuarto milenio unas imágenes que yo no había visto previamente, de esos que no quieren ingresar en el hospital y que salen y todo el pueblo detrás, como si fuera un enfermo, un apestado, y también como un no muerto, o como un muerto revivido, mejor dicho, y tú dices, bueno, las imágenes del vampirismo están volviendo. Y una cosa más clara, permíteme, eso de la venta de sangre. ¿Os acordáis del programa que hicimos del Muti? La caza y captura de albinos para extraer la sangre de negros albinos y utilizarlo como pócimas de hechicería, ¿no? Claro, es que yo creo que precisamente uno de los problemas más grandes que hay en cuanto al ébola es que se da ahora mismo en unas regiones en las que la magia, la superstición y las creencias están muy vivas, ¿no? Y este comportamiento, por ejemplo, que ha comentado Carmen con estas mujeres que las han sido rechazadas, ¿no? de sus
sus lugares de origen, no es nada extraño en realidad, porque ahí sabemos, por ejemplo, en rituales antiguos con guerreros, en determinados tribus, por ejemplo, con los Masái, con los Mau Mau, que quien alguien rompía un tabú o hacía algo indebido dentro de lo que eran las normas de la comunidad, era considerado un muerto. Esa persona era abandonada a su suerte, se le obligaba a abandonar. Un muerto desterrado. Exacto, era como un muerto que estaba viviendo, pero en realidad era un muerto en vida. Lo realmente terrible de esta situación del ébola es que África no se está muriendo de ébola y de sida. En realidad se está muriendo de pobreza, de falta de higiene y de ignorancia. Y eso, como especie, buena parte de la responsabilidad es de todos. Porque aquí, mientras ha estado fluyendo los diamantes, el oro, el coltán, las materias primas agrícolas, etcétera, etcétera, a todo el mundo le ha parecido muy bien lo que pasaba en África y cuanto peor, mejor para el resto de la humanidad. Pero ahora que la amenaza que está surgiendo allí puede traspasar esas fronteras y llegarnos a nosotros, nos empezamos a preocupar todos. A lo mejor es demasiado tarde. Es que de hecho apareció un mapa de cómo se había hablado en las redes sociales del tema del ébola, y era muy interesante ver cómo iba evolucionando a lo largo de los meses. Al principio, cuando surge el brote en África, a nadie le importa, nadie habla de todo esto. Cuando empiezan a surgir los primeros casos de infectados que llegan a Estados Unidos a hospitales para ser tratados, el tema empieza a convertirse en uno de candente actualidad. Cuando llegan a España, en Europa, pues pasa exactamente lo mismo. Vemos cómo los puntos azules, que son los que marcan la actividad social en estas redes, hablando del ébola, pues se convierten en tendencia mundial. Es decir, hay un seguimiento digital del impacto social a través de las redes de una epidemia que se podría marcar casi en el mapa. Pero, sí, pero muy egoísta. Esta semana hemos tenido noticia de ese otro religioso muerto por ébola. Es decir, el ébola no es ninguna tontería y no parece nada fácil enfrentarse a él. Yo ahí soy un poco crítico, de verdad, de lo de que Occidente siempre tiene la culpa. Pues hombre, en fin, me van a matar a palos, pero no sé, tengo mis... No es cuestión de tertuliar esto, ¿no? Pero tengo mis contradicciones, porque cuando muchos países africanos han tenido, digamos, designios sobre su futuro, lo que hemos visto son comportamientos absolutamente atávicos en ocasiones, matanzas como nunca habían ocurrido, historias cruentas y de un nivel... Me lo decía Fernando González Sitges, grabando La cueva del ébola. Decía, es que toda nuestra lógica de Occidente, con la que intentamos medir todo eso, no vale de nada. El que tiene ébola tiene espíritu de zanga. Y va a ir al curandero, o le van a cortar la cabeza, o le van a cortar las manos y van a vender su sangre. Y lo que diga el sabio, incluidos nosotros, entre comillas, sabios de Occidente, sobre qué tienen que hacer, cómo debe ser, qué malos son, qué malos somos, les importa un bledo. Viven en otra galaxia y nos puede gustar más o menos, pero el hombre occidental pretende ver todo con una unidad que es que no existe. Por cierto, que vosotros, amigos, en plena mesa milenaria podéis participar. milenio3con@cadenaser.com y en Facebook, en Twitter, en Google+, Nave del Misterio y navedelmisterio.com, donde tenemos todas las locuras, incluido el videoblog, incluido los libros, incluido todo el trabajo de Guillermo y Diego. Podéis participar y dar vuestra opinión, que es importante en estas mesas donde se contempla la actualidad. Por ejemplo, actualidad... Simplemente ¿sí? Una cosa, Iker, dentro de todo lo malo y todo lo tremendo que tiene el ébola, que busquen en internet el vídeo de un niño con ébola que ha estado en un campo de donde se están curando y donde está muriendo también mucha gente, entre ellos su hermana, un niño de 7-8 años que todos los días, aun teniendo ébola, se levantaba con una sonrisa, con una radio y se ponía a bailar alrededor de todas las camas para animar a toda la gente que estaba como él enfermo de ébola. El niño ha logrado curarse y los médicos dicen que es gracias a esa alegría. Nos has dejado... O sea, se ha parado la emisión aquí porque alguien pensará, hombre, a veces hemos hablado de la psique y su efecto sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces muchas personas que están sufriendo terribles enfermedades, a las que mandamos un abrazo grandísimo, dicen, hombre, no se puede ser tan injusto de decir que la alegría cura. No estamos diciendo que la alegría cure, pero desde luego algo debe hacer, debe fortificar. Puede haber casos que sean imposibles, pero cuidado, estamos viendo cómo muchas veces la ciencia no puede con el ébola. Y este ejemplo que se ha convertido en viral, ¿no? Un niño que baila y un niño que, esto es lo importante, mantenía el optimismo a pesar de ser un apestado del siglo XXI en África. Totalmente, y a pesar de estar rodeado de muertes, de vómitos sanguinolientos, de su propia familia muriendo en la cama de al lado
y aún así se ve al niño que todas las mañanas pone la música que escuchan allí, una música en concreto, y cómo baila, cómo se mueve, teniendo fiebre, estando enfermo, teniendo esas diarreas terribles que tienen los enfermos, y sí, ha logrado curarse. Alguien podría añadir, compañeros, esto es porque su enfermedad era menor, era una ébola. Sí, la lógica y todo eso. Pero qué maravilloso, qué dramático es el ser humano, cómo es capaz de en las peores circunstancias sacar ejemplos tan luminosos como este, ¿no? Y quedarnos con esta visión. Yo siempre lo pienso, ¿no? El que ve siempre la botella medio vacía, en cualquier circunstancia, el que se queja de todo. Y hay gente que tiene otro chip, que además nadie sabe de dónde viene, porque tampoco es por una experiencia vital, porque a veces los optimistas recalcitrantes vienen de experiencias muy duras en la vida, no tienen mucho motivo, dirían algunos, para ser optimistas, y sin embargo hay algo como implantado que les hace iluminar a los demás, animar a los demás, reencantarse a los demás, ¿no? Yo creo que este vídeo, pues mira, es para bajárselo, para disfrutarlo, y yo no lo he visto, esto lo está abriendo aquí Carmen, pero si este niño es así, y es así lo que cuentan, y es así la historia, alguno, muy agobiado, lo entiendo, por la crisis, el trabajo, los problemas, me ha dejado la novia, me ha dejado el novio, no me puedo comprar el coche, la letra, que se miren un poco el vídeo, hombre, que se miren un poco el vídeo y vean cómo el ser humano es capaz de lo mejor en mitad de lo peor. Igual, a lo mejor, van ese día con otro ánimo, ¿no? Es muy bonito ante historias tremendas dar ese ejemplo. Un ejemplo curioso, Clara, es el que está dando una persona de la alta nobleza. Sí, estamos hablando de nada más y nada menos que Marta Luisa de Noruega, que es la hija mayor, la hija primogénita de Harald V, y que acaba de poner a disposición del público un curso para presuntamente contactar con los ángeles a través de una escuela que ella fundó junto con una amiga que se llama Astarte Inspiration, y que Astarte. Sí, y que nombre de una diosa bien enigmática, ¿no? Exacto, y que ha levantado un gran revuelo mediático en su país, ¿no? Esta mujer y su socia Elisabeth Nordens, como decimos, fundaron este centro en el año 2007 y empezaron a hacer cursos en general de crecimiento personal. Ella tenía esas tendencias espirituales desde niña y últimamente pues se hacen acompañar de una medium británica, Lisa William, con la que incluso han también hecho algunas sesiones de espiritismo, incluso con público, para tratar de contactar presuntamente con sus seres queridos fallecidos, ¿no? Esto ha sido muy criticado, aunque ella misma se ha calificado de clarividente desde hace un montón de años, y bueno, ella incluso ha llegado a manifestar que pudo ver, esto es muy fuerte, ¿no?, pero pudo ver el fantasma de la abuela de su esposo, que es un escritor que se llama Ari Ben y que también es fisioterapeuta y también está metido en este tipo de técnicas en general naturales, y que no sabemos si le fue que le metió el gusanillo, porque según ella esto le viene desde niña, que empezó a ver este tipo de cosas, ¿no? Dice que este suceso ocurrió en 2011 en el tanatorio, cuando estaban velando a la abuela de su esposo. Y bueno, quizá pues si extrapolamos todo esto y más nos imaginamos, por ejemplo, a la infanta Elena, la hija primogénita, decir del rey, pero bueno, no, allá sería a lo mejor, habría que decir que el rey es don Felipe, ¿no? Pero en ese caso, claro, mucha gente diría, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Tal. La verdad es que en el caso de Marta Luisa, estas tendencias han sido tan importantes en su vida que en 2002 renunció a su tratamiento de Alteza Real y paga impuestos como cualquier hijo de vecino. Oye, vaya ejemplo, a mí ya empieza a caer bien. Y no obstante, pese a este rechazo de su tratamiento y intentar normalizar su situación y poder dedicarse a lo que le gusta realmente, que es esto, pues ella todavía se le está mirando con lupa, y por eso ha sido noticia esta semana, ¿no? Porque con ese curso para intentar contactar con los ángeles, pues ha creado un malestar en la sociedad, que no ve con buenos ojos que ella se dedique a esto y que diga cosas como que habla a diario con su ángel de la guarda. Y bueno, pues su padre es uno de sus máximos detractores, pero el padre es el máximo detractor. Sí, no le hace ninguna gracia,
pero sí que quiere que su hija sea feliz y bueno, como ha renunciado a ese tratamiento y realmente está pagando sus impuestos y se puede considerar una ciudadana de a pie más, pues tampoco pueden decir mucho más. Ella ha dicho, me bajo de la escalera de la nobleza porque tengo que seguir con este impulso, ¿no? Pero fijaos, yo creo que hay aquí dos cosas interesantes. Una, que las realezas en general siempre han estado muy vinculadas al misterio. Quizá en España, con la familia real que tenemos, no ha habido mucha vinculación, excepto la reina Sofía, ¿no? Que la reina Sofía sí es claro, aficionada a estos temas. Aficionadísima, seguidora de estos temas. Hay una cosa que me contaba en su día Jaime Peñafiel que me parece interesante, y es que hizo un librito con su tía de arqueología en Grecia. Claro, imagínate, un apasionado de la arqueología, y el apasionado de la arqueología al final o es muy tonto o se da cuenta de que hay mucho misterio y que hay una serie de cosas que le embriagan a uno, ¿no? Observando las ruinas. Pero por otro lado, no sé, yo pienso, no sé el caso en concreto, me parece muy interesante, Clara. Alguien que deja sus privilegios, que en el fondo son privilegios que, en fin, habría mucho que discutir o que debatir, ella se sale de ese entorno, pero pasa algo. Cuando alguien se mete en el mundo de lo espiritual, y esto yo no sé qué opinaréis, pero por la gente que yo me he encontrado, que hay de todo, pero hay un tipo de gente que es capaz de dejar todos los bienes que tenía, apartarse, es decir, no importa el bien material que tengo y puede que sea mucho, porque esa conexión, llámalo ángeles, visiones, voces o visión espiritual de la vida, parece que te condiciona o que no es auténtica si tú no pones tu ego a la altura de la suela del zapato. La conexión real de esta gente que lo vive, yo no sé con qué contactan, pero que lo vive, precisamente requiere esa prueba como aplanar tu ego al máximo. Y la gente que yo he conocido, espiritual en general, la buena gente que he conocido, tú les ves optimistas, les ves con un sentimiento del ser humano, pues que no es la codicia habitual que invade el ser humano. Y entonces aquí tenemos un ejemplo tremendo, ¿no? Alguien que se sale de su órbita de privilegios porque lo que no le van a quitar es su conexión con los ángeles. Me parece maravilloso. Sí, es más, incluso en esta especie de sesiones que han hecho relacionadas con el espiritismo y la mediumnidad, pues claro, todo el mundo estaba muy expectante ante la posibilidad de que ella misma pidiera contactar con sus familiares fallecidos, que son miembros de la Casa Real noruega, ¿no? Y ella declinó hacer esto sabiendo que eso iba a levantar cierto morbo, y ella no quería eso. No le interesaba. Yo pienso que también realmente puede ser una persona que en su momento tuvo una cierta experiencia, se sintió llamada a todo esto y equivocada o no, ha seguido su camino, yo creo que con cierta nobleza, ¿no? Me parece un caso interesantísimo, y cómo todo el entorno se pone en contra, porque claro, con privilegios más o menos caducos y que no te salgas de tu cuadrícula, ¿no? Eso es precisamente lo que Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, llamaba las pruebas del viaje del héroe. El momento en el que el héroe tiene que enfrentarse en solitario a la oposición, a la negación, a todo tipo de pruebas en contra, que al final acabarán dictaminando si el viaje es auténtico o no. Las pruebas que uno tiene que pasar. Y es lo que estamos viendo aquí. Y por desgracia, una de las pruebas a veces es el propio entorno que te condiciona siempre con cariño, pero que en este caso, pues fíjate, ¿no? Y la propia sociedad, que a pesar de tener pues todo a favor, el hecho de decir que no a unos privilegios que, imagínate, ¿no?, para facilitarle además esta labor, pues ella decide remar viento en contra, decir que no, y sin embargo la sociedad sigue mirándola con lupa porque, claro, ha dejado todo, pero por el misterio. Si lo hubiera dejado por otra cosa más honesta o más terrenal, pues fíjate, ¿no? Estarían encantados. Claro. Si se hubiese hecho broker o algo así, estarían encantados. Pero algo muy fuerte tiene que vivir esta gente. Es la gran pregunta de fondo, ¿no? Para cambiar su vida de raíz. No es habitual que alguien salga de ese círculo de confort porque ese misterio, esa prueba heroica le llama. Yo creo que es un ejemplo maravilloso. Para tanta gente que no sabe muy bien qué hacer o que le da vergüenza hacer no sé qué, pues oye, yo creo que es un ejemplo de libertad. Por supuesto, será criticada en Noruega, en todos los países y aquí. Yo decía además dedicarse a otra cosa más honesta, pero hablando a nivel de la calle, ¿no? Es decir, como algunas personas piensan que más lucrativa. Eso es. Sí, entonces sí que tiene, por supuesto, el apoyo de todo el mundo. Quienes están logrando muchos apoyos, Santiago, y eso inquieta, evidentemente estamos escuchando en las últimas semanas hablar del ISIS, esas siglas que dan auténtico pavor, ¿no? Viendo lo que, pues un ejemplo, ¿no? Lo angelical, entre comillas,
y lo absolutamente abyecto, las decapitaciones, el último caso de ese pobre hombre, en fin, la locura humana absoluta, ¿no? Bien, el ISIS, pero es que Santi nos decía, ojo que estos no son los peores. Pues fíjate, con la atención del mundo centrada en el Estado Islámico, en los ataques aéreos que han comenzado esta semana, todo el mundo espantado por los atentados, las decapitaciones, la violación de los derechos humanos en las fronteras de su territorio, ¿qué pensarías si te dijese que este jueves, en una reunión de inteligencia en Washington, se ha revelado por primera vez la existencia de un grupo que sin decapitaciones, sin controlar territorio, sin ningún tipo de llamar la atención, ni de alaracas, ni de publicidad, es considerado por el director de la Inteligencia Nacional norteamericana, James Clapper, con las siguientes palabras: en términos de amenaza a la patria, Khorasán es un peligro mayor que el Estado Islámico. ¿Y quiénes son Khorasán? Khorasán viene de un hadith, de una profecía que se atribuye al profeta Mahoma y que viene a decir lo siguiente, viene a decir: cuando veas a los hombres de Khorasán, que es una región que incluye Irán, Pakistán y parte de Asia Central, cuando veas a los hombres de Khorasán empuñar la bandera negra, únete a ellos, hagas lo que tengas que hacer, aunque tengas que reptar sobre hielo, porque esos hombres serán los que conquistarán Jerusalén. ¿Existe esa profecía? ¿Se cree en ese hadith? ¿Y qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Hay una realidad? Hay una realidad y la verdad es que la realidad es bastante inquietante. Khorasán parece ser que es la organización de Muhsin al-Fadli, que era uno de los pocos hombres de confianza de Bin Laden que sabía con antelación los atentados del 11S. En aquel entonces tenía 19 años, ahora tiene más de 30, y se ha convertido en el líder de esta organización escindida de Al-Qaeda, que su propósito no es controlar territorio, no es crear un califato, no es conquistar el mundo musulmán, sino llevar el terror a las puertas mismas de las casas de los infieles, o sea, nosotros. ¿Cómo hacen esto? Pues tienen su sistema es el siguiente. Su hito es el 11S. Es casi una obsesión. Y su obsesión es generar un atentado de mayores dimensiones que el 11S. Cualquier cosa que tenga un impacto mediático y un impacto de vidas humanas sobre Occidente que sea de gran magnitud. No les valen los lobos solitarios, no les vale que un perturbado empuñe un cuchillo y mate a un soldado británico. Todo eso les parece una absoluta pérdida de tiempo. Ellos van a lo grande. Los máximos expertos en explosivos con los que contaba Al-Qaeda, que eran realmente expertos de primer orden, se han unido a Khorasán. Los agentes que tenían ya infiltrados en células dormidas en Occidente parece ser que también están a espanto de Occidente. Y todo, nunca lo olvidemos, tampoco por una cuestión, alguien puede decir que sí, económica, de poder, sino una cuestión que nace ¿dónde? En la religión más profunda, ¿no? En la creencia. En la creencia, en Dios y los hombres. En fin, nos quedamos y aún creemos que hemos aprendido mucho. A veces, escuchando a Santi, sí que hay esa sensación de que los creadores o jardineros cósmicos es como para decir, madre mía, vaya trabajito que hicisteis, ¿no? Lo que te decía antes, por cada Miguel Ángel hay un Mengele. Y no sé si la proporción es adecuada, Santi. Quizá está la balanza más inclinada hacia el mal, pero hay que creer en el bien, no nos queda otra. Javi, nos marchamos rápidamente con un caso casi de modo de teletipo que está llamando la atención en Argentina. Sí, está ocurriendo en el barrio de Coposal, en Salta, Argentina. Allí Fabricio Guerra hace unos días se ha tenido que acercar a la comisaría 17 para interponer una denuncia porque en el interior de su vivienda están sucediendo fenómenos extraños. Él dice que todo comienza el 17 de julio, cuando empiezan a sentir una especie de opresión en el pecho todos los familiares de la casa, todos los habitantes. Los pequeños, el niño pequeño que tiene 4 años llega a escuchar unas voces, el hijo mayor también escucha esas voces en el interior de la casa. Estos fenómenos empiezan a generar un malestar
que hace que empiecen a darse peleas continuas entre el matrimonio. Dicen que a partir de este momento empieza una etapa pues en la que todo les sale mal. Hay un día en el que llegan a la casa, no ha habido nadie dentro, y descubren que las cortinas están tiradas por el suelo, las sábanas están enrolladas de una forma muy extraña, con la ropa también está como anudada, tirada por el suelo, y eso les causa un auténtico miedo. Hasta tal punto que ellos identifican el foco del misterio con el fondo de la casa. Ellos dicen que es al final de la casa donde habita ese algo que entró ese 17 de julio y que les ha cambiado las vidas para mal. Les ha cambiado tanto las vidas que dicen, ellos aseguran, atribuyen a ese mal diferentes desgracias que les están ocurriendo a los familiares. De hecho, Fabricio le relata a los periodistas que el hijo mayor está en el hospital de Buenos Aires sometiéndose a una operación de cirugía de columna por una serie de problemas que ha tenido desde ese día, y entonces se encuentra solo él en la casa con el hijo pequeño y con la madre. Claro, hace solo unos días, el lunes, dicen que los vecinos escuchan unos gritos desgarradores desde el interior de la vivienda que les causan tal impacto que llaman a la policía creyendo que hay un episodio de violencia en el interior de la casa. Cuando se personan allí los dos policías, lo que encuentran es a los 3 habitantes, al niño de 4 años, a Fabricio y a su madre, aterrorizados en el interior de la vivienda porque han empezado otra vez a vivir ese número de fenómenos que les tienen aterrorizados. Y cuando los policías inspeccionan la vivienda, descubren que al final de un pasillo se encuentra el perro, también aterrorizado, con el pelo erizado y con una actitud un tanto extraña. Cuando empiezan además a interrogar a los familiares, les sorprende que el niño pequeño, el niño de 4 años, no hace más que repetir que en la casa hay un duende que quiere llevárselo. Los policías identifican o creen que en esa zona hubo un cementerio tiempo atrás, aunque es algo que están investigando actualmente. Llegaron a pedir ayuda a varios exorcistas que han pintado cruces en óleo santo por las paredes de la vivienda, y además no se han quedado contentos con eso porque dicen que los fenómenos no han cesado y han pedido que asista el exorcista Gustavo Barrientos, que es un sacerdote que tiene bastante fama en Argentina y que de hecho este hombre ha enviado ya a un equipo de misioneros que está preparando el terreno para la llegada de este sacerdote, que realizará un exorcismo en profundidad para intentar solucionar el problema de esta familia. Está ocurriendo ahora y desde luego seguiremos la pista de esta casa del duende en Salta, por cierto, tierra, esa zona de Argentina, repleta en los mitos de este tipo de seres, de este tipo de criaturas, de este tipo de invenciones o de este tipo de verdades. Luego escucharemos lo que dice el público en torno a la mesa milenaria y lo que ellos aportan, pero ¿qué os parece si en un viaje apenas en un flash nos marchamos a esos lugares que nos muestra con su lupa especial Santiago Camacho? Son lugares prohibidos, diferentes, absolutamente distintos unos de otros. Jamás aparecerán en ninguna guía. Los conoce nuestro buen amigo. El equipo 2, que avance por esa galería. Nosotros seguiremos por aquí. Brian, lo hemos encontrado. Este es el grande. De hecho, es mucho más grande de lo que imaginábamos. Por aquí podría caber un 4x4. ¿Podría? Ya ha cabido. Mira las huellas. ¿Cuánto crees que mide este túnel? 1 kilómetro, o puede que más. ¿Y cuando lleguemos al otro lado? Nada. Avisamos a los federales mexicanos, les damos las coordenadas y les dejamos hacer. Es una operación conjunta. Shh, despacio, chicos. Creo que estamos llegando al otro lado. Sí, apagad las luces, ahí están. Dios mío, ¿qué es esa cosa? Ya había oído hablar de ello. Los llaman narcotanques, va a haber que actuar ahora mismo. Si se suben a ese chisme, estamos fritos. Ayala, tú y la mitad de los hombres por la izquierda y les das el alto. Yo intentaré flanquearles por la derecha sin que me vean. Ok. ¡Agentes de la DEA! ¡Todo el mundo al suelo y lejos de las armas! ¡Maldita sea! ¡No hacen caso! ¡Fuego! Extendiéndose a lo largo de más de 3.000 kilómetros,
la frontera entre Estados Unidos y México es probablemente una de las más conflictivas de la Tierra. Desde hace años, los gobiernos de ambos países se encuentran embarcados en una sangrienta guerra que tiene un único eje: las drogas. Si bien el tráfico de drogas perjudica a ambas comunidades, a mexicanos y estadounidenses, lo cierto es que ha conseguido transformar algunas ciudades mexicanas en virtuales zonas de guerra. Entre los años 2006 y 2011, solo pongo ese dato como cifra, 40.000 personas han muerto víctimas de la guerra del narcotráfico. Y cuanto más presiona el gobierno, más avezan su imaginación los cárteles de la droga. Y se han convertido en verdaderos ejércitos en cuanto a equipamiento y eficacia, en cuanto a sus armas y sus tácticas. También se dan cosas bastante surrealistas. Catapultas medievales para lanzar la droga de un lado a otro a la frontera. Cuando esto no parecía lo suficientemente potente, se han utilizado cañones neumáticos, los mismos cañones neumáticos con los que se lanza al hombre bala en los circos. Esos, pues imagínate los fardos de droga volando de un lado a otro con ese cachivache. En la recreación mencionábamos los narcotanques, camiones enormes de 18 ruedas cubiertos de placas de acero de más de 1 centímetro de grosor, con troneras para los fusileros que son virtualmente inexpugnables y que aguantan cualquier cosa menos un impacto de artillería. Y desde luego, si hay algo que ha sorprendido a los expertos en los últimos años, son el lugar que vamos a visitar, los narcotúneles. Túneles excavados bajo tierra que unen los Estados Unidos y México y que intentan burlar la vigilancia fronteriza de este país para transportar la cocaína, la marihuana, a veces también a inmigrantes. La sofisticación de esas construcciones ha sorprendido a todos los que las han visto. Longitudes que alcanzan el kilómetro, ventilación, electricidad, vías por las que discurren vagonetas, algunas motorizadas, con los cargamentos. La construcción parece obra de equipos especializados, de obreros o mineros que saben muy bien su trabajo, y el diseño es fruto de ingenieros. Así lo han dictaminado los técnicos de la DEA y del gobierno mexicano que han descubierto algunos de estos túneles. Ingenieros pagados con el dinero de la droga. Están asfaltados, hay sistemas de drenaje para prevenir las inundaciones y las aguas subterráneas, e incluso ascensores hidráulicos camuflados en el desierto para facilitar el acceso a los subterráneos. Se estima que cada uno de estos túneles se tarda 1 año con mucha mano de obra para construirlo. Toda la frontera está salpicada virtualmente de estas construcciones, pero hay una zona que parece que ha concentrado la mayoría. Se trata de la frontera que hay entre las ciudades de Tijuana y San Diego. Allí parece ser que se han encontrado muchísimos. De hecho, en los últimos años, el número de narcotúneles se cifra en 150 los encontrados, y se cree que los que todavía permanecen en secreto son muchísimos más. Entre las fuerzas de la DEA y del gobierno federal mexicano incluso hay una leyenda a la que hacía referencia en esta recreación: el Grande. Se cree que hay uno enorme, gigantesco, que podría pasar incluso un camión cargado por él. Nadie sabe dónde está, pero todos han oído hablar de él, aunque sea en rumores. Quizá algún día lo podamos ver. Pero es que hay comunicaciones que nos han llegado a lo más hondo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Se volvió a comunicar con nosotros Gerard, que es una persona que hace 2 semanas, cuando estábamos tratando el tema de Belmez, pues a última hora nos escribió diciéndonos que eso de las psicofonías, que parecían que estaban en un mundo muy oscuro, que todas las voces que salían eran macabras, no eran luminosas, y que la había perdido de forma trágica en un accidente de coche, además por una persona que iba borracha en otro automóvil, y se había llevado la vida de su mujer y de su hija, y que entonces que él no podía creer que su mujer y su hija estuvieran en un lugar así de oscuro, así de malo. Nos volvía a escribir hoy, nos decías: hola, soy Gerard, os escribí al respecto de unas muertes muy dolorosas para mí, las de mi mujer y mi hija hace 8 años ya. Creedme si os digo que odio ser el protagonista de nada, pero he de contaros esto. Una semana después de comunicar con vosotros, tuve un sueño. Tuvo que ser eso. Veréis, era lunes, salí de trabajar a las 3 como siempre y terminé de comer más de las 4, como siempre. Estaba cansado y me acosté un rato. En mi sueño era tan vivido que me hace dudar ahora de lo que realmente fue. Mi mujer y mi hija me llamaban, oía sus voces, pero no podía verlas. Finalmente aparecieron en el recodo de un camino. Era una tarde soleada, muy brillante. En fin, no os lo vais a creer, pero fue así. Ambas venían de la mano de nada menos que de John Lennon y George Harrison. He de aclarar que son mis Beatles favoritos. Improvisando, All You Need Is Love. Pude abrazarlas y besarlas. Me dijeron que estaban muy bien, que eran muy felices, rodeadas de amigos como John y George que cuidaban de ellas. Dentro de mi sueño, otro sueño se cumplió. Pude cantar con ellos mis canciones favoritas de los Beatles. De repente desperté con una sensación, y el desperté nos lo pone entre comillas, con una sensación de paz interior y alivio que no puedo describir con palabras. Creo que todo se debe a vuestras palabras de consuelo hacia mi angustia de la semana anterior. Tuvo que ser eso, creo, dados mis presupuestos ideológicos que ya os comenté. Soy agnóstico y ateo, las dos cosas. En cualquier caso, no podré olvidar a mi niña diciéndome: papá, vente lo antes posible, y mis lágrimas de felicidad. No puedo por menos que daros las gracias, sea lo que me ha pasado. Pero lo que más os agradezco es que seáis de verdad auténticos y tan buenas personas que no os voy a olvidar nunca. Permíteme, Carmen, darte 2 besos enormes, y a ti, Iker, también un abrazo de hermana. Pues puedes decir que todo el esfuerzo, todo lo que hacemos, todos los cambios que ha habido, todos los sufrimientos, todas las alegrías, todo lo que significa hablar a la gente, ha merecido la pena. Si alguien, después de pasar por un trance tan terrible, e interpretando lo que nosotros decíamos, porque nosotros, sin tener ninguna verdad, hablábamos de aquellos que dicen que en la luz, en el otro lado, hay tal felicidad que no quieren ni volver, ni aun teniendo hijos. Es algo tan enorme, tan intenso, tan inefable, tan inalcanzable lo que se siente al otro lado, que no quieren volver. Por lo tanto, es un mensaje de esperanza. Da igual que uno sea ateo, que uno sea agnóstico. Es muy sencillo serlo, además, cuando la vida te ha azotado de una forma inimaginable. Que nosotros pongamos un granito de arena, sin ser gurús, sin ser místicos, sin ser embajadores de ninguna verdad. Precisamente que nosotros, en conjunto, pongamos un granito de arena en el alivio y en ese sueño. Él lo relaciona. Yo creo, amigo, que seguro que no fue un sueño. Esta noche pretendíamos y pretendemos hacer algo diferente, algo distinto, un homenaje a toda nuestra audiencia, esa audiencia que ha permitido sobrevivir a este programa, que no encajaba en ningún lugar realmente, que empezó como apuesta de un verano, que luego se desdobló en cuestiones televisivas. La inmensa mayoría del equipo comparte labor y misión, y poco a poco, con el transcurrir de los años, nos hemos ido dando cuenta, porque la falsa humildad aquí no vale, de que había algo que unía a las personas que seguían de una forma profunda, no solo leyendo el entramado de un tema, sino de una forma profunda, que se sentían cercanos a este programa, ya lo que significa, a eso que corre de una manera quizá no superficial, ¿no? Quizá los valores que enarbolamos todos los que hacemos este programa. A todos esos conectados les debíamos también nuestro agradecimiento. Lo que no esperábamos, como ha ocurrido en la primera hora y media, es tener también tantas posibilidades de aprendizaje, tantas pistas, saber cosas nuevas a través de las voces de nuestros oyentes, que ellos nos den una gran lección. El agradecimiento casi ha quedado en un segundo plano, ¿no? Aunque planea a lo largo de esta madrugada tan especial, tan mágica, tan delirante seguramente para muchos en lo que es el formato lógico de la radio,
porque nos damos cuenta de que no es muy habitual que un equipo hable de su propia labor, aprenda de su propia labor, descubra cosas sobre su labor, gracias a toda esa mágica audiencia. Homenaje a los oyentes en Milenio 3. Se nos pone la carne de gallina, de verdad, honestamente, y repito, sobra la falsa humildad que es a veces el peor de los egos, ¿no? Porque desde el principio nos dimos cuenta de que las procesiones, las colas, los horarios, el apoyo de la gente no era normal. Sería absurdo pensar que lo que hay que hacer es, bueno, interpretarlo como una cosa más del medio. Podemos estar locos o equivocados, pero nos dábamos cuenta cada salida, cada eclosión del fenómeno milenario llenando pabellones en todos los lugares, nos dábamos cuenta de que algo estaba ocurriendo, como un ensalmo misterioso, como si esos temas tan extraños que tocábamos se trasladasen a la propia comunicación con nuestra audiencia. No se seguía como un programa normal. Y lo saben en la cadena SER y lo saben todas las emisoras. No era una comunión normal la que había con la audiencia. Había algo más. Y gran parte del mérito era vuestro. Porque sin audiencia, sin apoyo, no hay programa. Nos apoyasteis al principio, en ese momento tan determinante, para no ser una experiencia más, una hoja de margarita más, sino para quedarnos, llegar para quedarnos. Era imposible, todo estaba realmente en contra. Y sin embargo ahí estabais vosotros. Y luego eso ha ido variando. Y hemos sentido que el propio programa ha ido evolucionando y vosotros quizá también. Hablábamos de lugares donde se escucha Milenio 3. Lugares que se han amplificado. En todo el globo se escucha Milenio 3. Y nos llegan mensajes muy hermosos, llenos de poesía en la forma de narrar. Lugares paradisíacos, lugares peligrosos. Lugares donde uno nunca se vería, pero está por una circunstancia. ¿Y qué papel, qué rol jugaba el sentido profundo de Milenio 3 ahí? Hace no mucho tiempo, paseando por el Retiro, yo me encontré con una persona. Fue uno de tantos encuentros repentinos, no programados desde luego. Y las personas te hablan de sus experiencias concretas, de cómo lo viven, de cómo se sienten parte de ello. Pero pocas me impresionaron tanto y fue hace no mucho tiempo. Hice alguna alusión en el programa porque me parecía fantástico ayudar en esa circunstancia, ¿no? En una circunstancia donde la vida y la muerte están en juego. Antes oíamos hablar a personas que habían sido, digamos, epicentro de una familia desestructurada. Y hablaban de Milenio 3 como un ángel que acudía. Es mucha la responsabilidad, pero qué orgullo también sentimos, ¿no? Escuchábamos a médicos que nos hablaban de tener un concepto de la trascendencia, ellos que ya no creían en nada, que lo material, lo matérico, lo físico había invadido su mundo y de pronto, ¡pam!, una conexión inesperada les abrió una ventana nueva, esa ventana que siempre propone para todo el mundo, tampoco sabemos bien por qué Milenio 3, es nuestro propio misterio. Pero un día, en el Retiro, con los primeros rayos del sol de este mismo año, nos encontrábamos con una persona. Era tal su agradecimiento, tal su sencillez, que yo me quedé como muy impactado, ¿no? Sobre todo por su profesión y porque no hablaba solo por sí mismo, lo hacía en nombre también de otros en circunstancias límite. Miguel Saguar es el nombre, ¿verdad, Carmen? Exactamente, es él el que creo que ya nos escucha. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Iker se quedó realmente impactado por lo que le contaste en esos pequeños segundos, ¿no? Que además íbamos con nuestra niña paseando por el Retiro. Yo recuerdo que tú también ibas con un bebé y con tu mujer. Efectivamente. Me llamó la atención porque por lo fuerte, grande que eras, y cuando te acercaste ahí, que yo ya iba un poco alejada con la niña y dije, no sé, como venga a decirle algo malo, lo llevamos claro. No, para nada, además me sentía pequeño al lado de Iker, ¿eh? Es una sensación muy rara. Pero contaste algo que creo que deberías contar también hoy en los micrófonos de la cadena SER, porque a Iker le impactó por tu profesión. De verdad. Escuchabas el programa de una forma que muy pocos se pueden imaginar. Sí, pues vamos a ver, nosotros, bueno, por nuestra profesión, desde luego, pues somos desplegados en lugares del mundo que algunas veces queremos, algunas veces no queremos, y bueno, ante esas situaciones complicadas que pasamos, siempre intentamos tener una pequeña conexión con nuestro mundo, con nuestra vida, con nuestra familia, que para nosotros también sois vosotros en muchísimos momentos.
Y qué decir, yo me acuerdo hace 13 años, cuando todavía, bueno, Milenio 3 no existía, me compré mi primer iPad, este aparato donde grabamos, puedes grabar podcast, etc., descargarte cosas, y bueno, pues cuando por casualidad del destino grabé el programa número 1. Así fueron todos los programas hasta el día de hoy, ¿vale? Siempre he tenido todos vuestros programas. Creo que podría estar escuchando sin parar. Si tuviese el aparato conectado 24 horas, creo que podría estar un mes y medio aproximadamente. Lo curioso, Miguel, es que ¿cómo se siente Milenio 3, por ejemplo, en una trinchera o en una operación militar de defensa de un territorio o de vigilancia de un territorio? Tú me lo decías de una forma tan gráfica. Yo te imaginé, pues no sé, casi entrando en combate pues sí. Y escuchando Milenio 3. Y cuando me hiciste saber que otros compañeros compartíais y que tú eres un poco el emisario, el embajador de que tropas españolas escuchasen Milenio 3 en momentos y lugares muy delicados que a veces nos olvidamos, yo sentí un orgullo de verdad como pocas veces. Pues mira, te cuento muy brevemente. Esta última misión fuimos desplegados en Afganistán, en la provincia de Bagdís, y dentro de la provincia de Bagdís fuimos desplegados en un puesto, un control avanzado, una base avanzada en una localidad que se llama Darraibum. Una localidad que no, civilización cero, 4 casas de barro, ¿vale? Y nosotros pues estábamos cumpliendo nuestra misión. Bueno, pues la situación en la que estábamos era gráfica. Realmente era un pozo cavado en el suelo con una lona puesta encima, un peto, para que en el caso de que llueva o en el caso que nos dé el sol, pues estar refugiados. Todo el mundo siempre a mí me ve a pie de trinchera, realmente a pie de ametralladora, escuchando en el iPad, en los cascos, pues Milenio 3, y la realidad es que todo el mundo nos pegábamos, por favor déjamelo, y no había nadie que no estuviese a pie de ametralladora al final con Milenio 3. Que sepáis que llegábamos a detectar, o sea, hemos escuchado tantos programas repetidos desde el programa número 1, venga, otra vez, el programa número 1, el programa número 2, el programa número 3, que llevábamos, aunque os parezca un poco de risa, llegábamos a detectar hasta vuestros propios problemas. Decíamos, Iker hoy no está bien. Eso es habitual, Carmen hoy, Eso es Carmen habitual. Hoy, Madre Carmen mía, hoy qué escena. está totalmente mosqueada. Realmente, Eso, pero era el fruto de horas y horas, efectivamente, Miguel, horas y horas. Y es que esto es la magia de la radio en vivo, ¿no? Llevamos una noche que no sé, nos estamos sorprendiendo y aprendiendo tanto, pero ¿qué os aportaba? ¿Qué te aportaba a ti, Milenio 3, en una circunstancia de ese tipo? Realmente aportaba, era ese pequeño hilo, cuando nosotros solamente podemos disponer de un teléfono satélite, algún segundo que otro, hablar con tu familia, el poder tener la posibilidad de escuchar algo desde que está narrado y que está hecho en tu territorio, en tu ciudad, y que es el pequeño hilo que te queda de conexión con lo que es tu civilización, con lo que es tu casa, y sobre todo pues nos da ese debate, ese de cuando apagamos el iPod, el poder hablar y el dialogar. Tienes tantas horas libres, entre comillas libres, tantas horas muertas, que era puro debate, gente más escéptica, gente menos escéptica, pero realmente todo el mundo acababa escuchándonos. Era la realidad, no había nadie que no lo escuchase. Oye, Miguel, ¿y cómo es escuchar una psicofonía con una metralleta en la mano? Pues a veces que nos reíamos cuando alguna historia de terror, etc., y os escribían en el Facebook, estoy trabajando en un hospital por la noche, ¡ay, qué miedo! Y nosotros nos mirábamos a los ojos y decíamos, joder, pues como escribíamos nosotros, pues me llamaba mucho la atención. Pero claro, no podíamos acceder a escribir. Claro. ¿Qué programas fueron así como más polémicos? Cuéntanos un poco, ¿cuáles calaron en ti o en aquellos debates? Pues quizás un poco por la circunstancia en la que nos encontrábamos, lo que más debate generaba sobre todo era la conspiración de las Torres Gemelas. Sobre todo porque, bueno, habla tanta gente de ellas, sobre Bin Laden, etc., y nosotros, como lo vivíamos allí, y una de nuestras misiones era esa, pues entrábamos en polémica con nosotros mismos entre, madre mía, es que estamos haciendo algo que la gente está hablando en la radio de ello. Entonces, bueno, pues realmente lo agradecíamos, por lo menos era así, era la realidad, y debatíamos mucho sobre eso, debatíamos en general sobre todo.
pero nos marcaba muchísimo lo que en ese momento estábamos haciendo, y cuando se hablaba sobre las conspiraciones, las Torres Gemelas y Bin Laden, etc. Miguel, se ha hablado aquí esta noche, a lo largo de unos minutos, con muchos oyentes en diferentes circunstancias, las más diversas, que el oyente de Milenio, el oyente, vamos a decir, un poco entregado, que de verdad cree que es algo más que un programa, siente esa especie de hermandad. Nos da de verdad orgullo, ¿no?, y mucha ilusión que tan lejos, en un lugar agreste donde la vida y la muerte están ahí en un filo, un grupo de personas, de españoles, sintierais esa hermandad. Lo sentíais, ¿no? Sí, no, desde luego. Es que es una sensación que no se puede, no sabemos realmente. Yo personalmente llevo muchísimos años perteneciendo a un grupo de trabajo donde trabajas hombro con hombro y generas esa hermandad que tú dices, pero no sé si es la magia de la radio, no sé si sois vosotros, pero os habéis hecho familiares a la hora para nosotros sois familiares, necesitamos muchas veces oíros y es la realidad, os habéis hecho necesarios para muchísimos, en mi caso, para muchísimos de nosotros, es la realidad. Miguel, no sabes la alegría que nos da. Yo creo que sí lo sabéis, ¿no? Sí, porque a veces es ser consciente, ¿no? Y yo creo que los encuentros no son casuales y las casualidades no existen, ¿no? Desde luego. Y nosotros ahora pensaremos muchas veces, ¿no?, en los lugares remotos de la Tierra donde hay personas que se juegan la vida a diferentes circunstancias y que quizá en un momento, ¿no?, donde la tensión no es tanta, se está debatiendo sobre lo que dice Santiago Camacho, sobre lo que decimos nosotros. Yo creo que es algo tan hermoso, es la sensación de que el programa va mucho más allá, puede llegar a ayudar, y eso seguro que es un premio que nos dais y que esta noche os queremos reconocer. Pues muchísimas gracias. Y como podáis, Miguel, hacednos llegar que estáis bien. Exacto. Que todo va bien, que todo va bien. Como podáis. Que todo va bien. Esperemos vernos por el retiro. Ojalá. Ojalá. Miguel Saugar, de verdad, un abrazo grandísimo, uno de esos momentos míticos para la historia de Milenio 3 y que quedará para siempre. En ese iPad habrá, estoy seguro, Miguel, un programa muy especial. Hay un programa más, claro, de hoy, que es homenaje a los oyentes, homenaje a oyentes lejanos, ¿no?, prácticamente en otros mundos, y que estamos unidos por ese cordón umbilical maravilloso. Gracias, amigo, un abrazo fortísimo. Gracias a vosotros. Un beso para todos, Miguel. Hasta luego. Tropas de élite españolas en lugares muy complicados, donde han pasado muchas cosas, lo sabemos, y ha habido entrada en batalla, muertes. ¿Os imagináis debatiendo sobre lo que dice Santiago Camacho, sobre la última? Yo me imaginaba que uno de los temas potentes, pero ¿tú lo imaginabas? No, porque hay que oírlo, es que claro. No es lo mismo ni siquiera por escrito, no, es que aquí la tropa está hablando de que en ese momento, delante del desierto, están hablando de lo que está contando Santiago Camacho. Es que imagínate, aquí alguna vez hemos hablado de Afganistán, hemos hablado de lo feroz que puede llegar a ser ese pueblo, de cómo la guerra es parte integrante de su vida, de cómo los soviéticos, que era en su época una de las mayores maquinarias bélicas del mundo, tuvieron que salir de allí con el rabo entre las patas, de cómo los norteamericanos tampoco lo pasaron demasiado bien, y que eso que parece tan lejano, que para muchos es parte de los libros de historia, de repente alguien que dice, no, sí, cuéntame a mí lo que son los afganos, porque los tengo delante, los tengo a 200, 300, 400 metros. Pues la verdad es que impresiona Pero muchísimo. ¿y que hay ese debate? Es que me lo estoy imaginando a ellos en esa especie de cubículo en mitad de la nada, debatiendo sobre algo que se dice. Yo al final, muchas veces viajando por España, ni siquiera por el mundo, por España, me ha ocurrido esa sensación de ver algunas casas, algunos lugares aislados, y saber que ahí llega la onda de la cadena SER y de este programa en concreto, y uno no acaba de ser consciente del todo de que lo que está diciendo delante de este micrófono amarillo, entre amigos, en un lugar cerrado, con Carlos Ródenas, con Fermín Agustí, con nuestros compañeros al otro lado, llega. Es que yo creo que al final la magia de la radio es que tú hablas a un micrófono como entre amigos y no te das cuenta de a dónde llegas, a qué lugares llegas, cómo se interpreta, ¿no? Yo creo que es un elemento, lo que tú decías, esa hermandad, claro, que tú, por supuesto, que tú indicabas, Clara, ¿no?, la hermandad que uno siente en la soledad del hospital. Esa soledad puede ser parecida a cuando te estás jugando la vida en un desierto, ¿no? Venga, vamos con más cosas. Pues fíjate, hablando de circunstancias extrañas donde la gente nos escuchaba y qué hacían si no podían oír el programa, Davinia nos lo va a contar. Hola, soy Davinia Ariza, soy de Granada y llevo escuchando a Milenio 3 desde que teníamos aquellas milicanenas distintas que y nada, y bueno, y tengo una anécdota sobre todo de escuchar en la radio,
pues estando un día en la discoteca, estaba súper aburrida, o sea, me acordé que estaban echando Milenio 3. Y digo, pues yo me voy a salir y a escuchar Milenio 3. Y me salí fuera de la discoteca y estaba con los auriculares y salió mi chico y me dijo, ¿pero qué haces? No sé qué. Digo, estoy con Iker. Y empezó, ¿quién es Iker? No sé qué, tal. A regañarme. Y yo, que estoy escuchando Milenio 3, tonto. Anda, métete para adentro, que eres una obsesionada. Y nada, pues que estoy muy contenta que sigáis por muchos años. Y nada, pues que muchas gracias por todos estos años de misterio. Pues es bonito, Carmen, que en una noche donde hemos visto, joder, es que hay escenas tan claras, tan como de cuadro, detenidas en el tiempo, ¿no? Estos soldados en Afganistán debatiendo desde el programa 1 en ese sol, en esa situación de tensión y debatiendo sobre lo que aquí un grupo de personas hacemos, ¿no? Esos médicos y luego salpimentado todo ello con personas jóvenes que sabemos que se hace mucho, que llegan a posponer un poco la fiesta para de repente conectar con un programa de radio, ¿no? Es como el abanico, el arco iris de lo que es la audiencia. Han llegado cada cosa. Yo cuando lo oía, por ejemplo, una chica que nos decía, es que yo os escuchaba en la radio de Barbie. O sea, desde tan pequeñita que su radio era la de Barbie. Carolina García, que decía Qué bueno. que ella estaba en una barbacoa y era un día de Milenio y que entonces hizo que tenía un fuerte dolor de estómago, sus padres súper preocupados, te llevamos a urgencias, te llevamos al médico. No, solo quiero ir a casa, a la cama. Y no tenía nada. Se fue de la barbacoa para escuchar Milenio. No, sí. O sea, cada cosa que dices, había otro muy madre bueno, mía. sí, que era de un hombre que nos escribía diciendo que nos conoció precisamente en un viaje yendo a recoger a su novia al pueblo, que hoy es su esposa, y que entonces cuando iba hacia el pueblo pues iba escuchando y sintonizó Milenio 3 de casualidad, empezó a escuchar el tema. ¿Cuántas personas de casualidad? Sí, Manuel, y sí, muchos recuerdan además el primer programa que escucharon, recuerdan el tema. Muchos nos escriben con eso, como algo que les marca. Él nos decía que era el programa del Kraken y que cuando llega a casa de la novia está tan intrigado que en los minutos que ella tarda todavía en terminar de arreglarse, le pide a su suegro... Fueron muchos. Seguro, porque le pide al suegro, al que apenas conoce, una radio para seguir escuchándonos mientras está esperando a su novia. Y desde entonces pues nos ha escuchado. Son historias muy humanas, ¿eh? Sí. Anda, que menudo partido. Menudo partido, viene aquí y lo que hace es escuchar aquí la radio con el Kraken y estos locos. Y hay otros casos que se quedan grabados porque son como muy vivos, ¿no? La imagen que dejan son casi de película. Hay un chico que dice que llega a casa un sábado por la noche, era muy joven, y cuando está a punto de irse a acostar, está también pasando un momento muy crudo, un momento complicado, y escucha una voz que surge del patio de vecinos, porque es en pleno mes de julio, la gente tiene las ventanas abiertas, y escucha una voz que es la tuya, una voz dando un mensaje de ánimo. En ese momento no recuerda muy bien cuál es el mensaje exacto, pero dice que el impacto fue tal que él se levanta de la cama, pega las manos al cristal y se queda durante unos minutos escuchando, mirando a ese patio de vecinos donde no hay absolutamente nada, salvo esa voz que a él le insufló esperanza y que perdura hasta hoy. Esta idea, seguro delirante, repito, para muchos en el aspecto formal, maravillosa, y yo espero que lo recuerden, ¿no?, de corazón todos los que participan y se sienten identificados con lo que estamos haciendo. Una maniobra de radio muy extraña, pero que lo hablaba con Clara en el pequeño descanso que hemos tenido en los servicios informativos. Es curioso, Clara, ¿eh? Porque todo esto insufla también. Nosotros hicimos eso en ese momento, pero ahora recibimos también la siembra de eso. Y incluso puede haber pistas en lo personal, ¿no? Estamos recibiendo una información que luego habrá que procesar, ¿verdad? Puntualmente, y cada uno de nosotros. Pero esta idea se la debemos, el primero que, lo hemos comentado antes, que lanzó un poco la propuesta, y todos, también es eso, ¿no? Podríamos haber dicho, bueno, no, como vamos a estar hablando de nosotros mismos y de los oyentes, hombre, eso es un poco, no sé, raro, y van a pensar egocéntrico, de Dios de grandeza. La culpa ya sabes de quién va a ser. Sí. De que nos pongan verdes. De Diego Marañón. Exactamente. Diego, buenas noches. Hola, compañeros, buenas noches. Pues ya ves que este equipo está tan loco como para aceptar tu idea, a lanzarse al maravilloso abismo de escuchar a la audiencia, mediante los mails que gracias a ti y a Guillermo León hemos ido recopilando en la red, y luego las voces, ¿no?, que son como muy vivas. Personas que aseguraban que su vida había cambiado. ¿Por qué lanzaste tú esta idea, siendo uno de los jóvenes incorporados al programa
en una de las últimas oleadas. Bueno, ya eres veterano en el programa, pero tú me entiendes, porque tú intuías que algo de esto pasaba, que no iba a ser vergonzante ni ridículo ni egolátrico, sino que había algo que tú has conocido como Javi o como Clara desde fuera, mucho más que Santi, Carmen o yo, que estamos desde el principio, ¿no? Y que tú sabías o tenías la percepción de que esa audiencia no era normal y que sí iban a entender todo esto que está pasando esta noche. Yo intuí que algo de esto podía pasar, Iker, desde que volvimos de Mérida. Al poco de volver de Mérida tú preguntaste, bueno, ¿qué podemos hacer de cara a final de temporada que sea algo distinto a lo que hemos hecho todos los años? Y yo, viendo la reacción que había tenido la gente en Mérida y que yo particularmente, ¿no?, y en persona no conocía hasta ese punto porque era mi primera salida con el programa, intuí que había un montón de historias detrás de la gente, porque allí mismo ya nos contaron algunas de esas historias y algunas verdaderas locuras que habían hecho algunos de nuestros amigos para estar en el anfiteatro. Yo creo que es un buen momento, Iker, para saber y para conocer todas esas cosas que desconocemos, o en cuántas cosas no nos paramos a pensar, ¿no?, cuando nos ponemos delante del micrófono. Yo supongo que, pues como todos, ¿no?, cuando suena el dragón, pues le ponemos todas las ganas, pero te aseguro que hasta hoy no era del todo consciente, ¿no?, de ese abanico de situaciones y de circunstancias diversas que rodean a cada uno de nuestros oyentes. Y yo creo que esto que estamos escuchando esta noche es muy bueno. O sea, es muy bueno que nosotros mismos seamos conocedores de todo esto. ¿Por qué? No por sentirnos... No por un sentimiento egocéntrico, como decías, ni por sentirnos más privilegiados por estar donde estamos, que yo creo que todos eso lo tenemos muy presentes, ¿no?, y estamos súper agradecidos, sino por también la responsabilidad, ¿no?, por ese empujón que supone todos estos testimonios para intentar seguir esta labor, para continuar haciéndolo lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos, para no relajarnos. En definitiva, yo creo que no solo es gratificante todo lo que estamos escuchando, sino que además sirve pues para ponernos las pilas a nosotros mismos. Oye, Diego, quiero que te quedes ahí, porque fíjate la frase que ha soltado Diego Marañón en este momento de la noche, y continúe la tertulia. No relajarnos, escuchar todo esto, a mí como director desde luego me produce, yo no sé si un cambio de perspectiva, pero desde luego una toma de conciencia sí. Cada uno ha tenido su toma de conciencia, cada oyente tiene su toma de conciencia. Nosotros mismos quizá también necesitamos esa toma de conciencia, perdidos a veces en la propia vorágine, ¿no?, de la producción de cosas y de nuestro deseo. Hay una cosa que, igual a lo mejor el público y yo, ayer lo hablaba con algunos directivos de televisión, y esta noche estamos con tantos secretos, ¿no?, y os animo a que sigamos. Fíjate lo que ha empezado contando Santiago, ¿no?, de sus momentos de zozobra personal. Lo ha contado Clara, de su instante duro, ¿no?, en el hospital, lo que significaba el programa, lo que hemos ido contando un poco todos. Muchas veces, y lo hemos hablado, lo complicado no es decir sí, sino decir no. Y la vida también es los noes que digas. Y resulta que cuando llega la televisión, que yo sé que muchos oyentes fieles de la radio ven que hay un cambio, que hay un momento, y es un cambio lógico. Yo estoy seguro que hay procesos donde, por ejemplo, Carmen y yo estábamos tan agotados, que una vez más el equipo se portó muy bien, ya estaba Santi en aquella época, y se lían las cosas, pero era duro, porque uno tiene mucho entusiasmo y no quiere dejar esa misión que intuye que está produciéndose, pero llega a la tele casi como un accidente, y luego uno también toma conciencia de que la televisión, como ocurre con la radio, también hay un concepto y un propósito, y se cumple, y seguimos. ¿Y qué pasa? Que, y lo voy a decir, a lo largo de este tiempo, luego Dios dirá, como siempre, ¿no?, pero a lo largo de este tiempo nosotros hemos vivido muchas ofertas de... Nadie nos ha dicho dejar la radio, o más o menos, ¿no?, pero de poder hacer otras cosas, que económicamente, que a nivel incluso en cierto momento de ese descubrimiento mágico, porque es un medio mágico, si te dejan hacer más o menos lo que quieres, que es la tele, uno tiene que deslumbrarse. Y había algo, y yo no era muy consciente, y yo he tenido mis zozobras y mis propias dudas de decir, es que no vamos a poder, es que lo que no puede ser es venir al micrófono amarillo de la SER, que es sagrado, hacer algo que tú no puedes dar lo que tienes que dar, y empezar a ser consciente de que no. Porque eso yo creo que lleva a ninguna parte. Por eso ha habido momentos de crisis personal que yo he tenido, y de decir, ¿qué hacemos, no? Pero también había algo que tiene que ver seguramente con lo que estamos escuchando esta noche y lo que interpretaba Diego. Hay como un debe, hay una sensación de que la radio era muy mágica, y yo de verdad era que ayuda a gente. Yo no tengo tan claro eso en la tele, que igual también ocurre, pero la radio como que arropa a gente, ayuda a gente. Y si tú ya tienes cierto éxito, porque como profesional lo deseas, resulta que el éxito de la radio era otra cosa, y que siempre estaba ahí, y que no se dudaba. Y es el famoso momento hace un par de años
donde yo lo digo, si no es por Carmen, seguramente el programa termina y ella me convence. No es porque yo no quisiera la radio, es porque intuía que no íbamos a hacer un buen programa o un programa con el que sentirnos totalmente orgullosos. Y el argumento fue, es un argumento delicado, que hay que mantenerse, porque claro, no me va a entender quien no esté en la circunstancia. Hay mucha gente a la que tenemos que seguir ayudando. Entonces el programa Milenio 3 ya había cambiado, ya no era el programa solamente de información y de terror y de miedo y de conspiración. Era un programa donde había algo que sabíamos que era un público, no era un número, era un público que se iba a sentir un poco más solo sin nuestra labor, ¿no? Y tomar esa conciencia también es enorme, ¿no? Así que tú, Diego, la tomas en Mérida. Tu momento de conciencia personal, tú que has manejado las redes sociales, que has estado en Internet, que has sabido muy bien lo que es el público milenario, resulta que hasta que no estás en Mérida, creo que a Clara le pasa algo parecido, no eres consciente. Y por eso se te ocurre este programa. Pues sí, la verdad es que Mérida supuso como una especie de despertar, ¿no? Como de abrir los ojos a lo que la gente era capaz de hacer y a lo que suponía la gente. Tú veías a la gente que venía, pues no como si fuesen fans normales de un programa de radio, sino con un sentimiento, y lo digo así, no sé cómo sonará, de auténtico agradecimiento, ¿no? Por lo que este programa supone para ellos cada semana, de ayuda, de tirar para adelante con 1000 historias que tienen pues en la cabeza, ¿no? Y ver que eso les ayudaba, yo creo que a mí me dio como una especie de empujón para proponer este programa. Y ya te digo que yo creo que es, bueno, mi momento de... No sé, es que lo mío ha sido muy raro, Iker, porque yo todavía casi ni sé cómo he llegado hasta estar hablando ahora mismo en antena contigo, francamente. Ha sido como todo un proceso natural del que todavía... Te digo que no creo que no soy consciente ni seré consciente mientras esté en el programa. Probablemente todos, pero además lo digo bien, creo que todos seremos mucho más conscientes, incluidos los que hacemos el programa, de lo que significa Milenio 3 y de lo que significará Cuarto Milenio cuando estos programas desaparezcan. No sé, tengo esa intuición, no lo sé. Bueno, a mí mi experiencia además con el programa, hablabais de aliviar la soledad, y a mí me ocurrió en el año 2006 cuando yo llegué a Madrid. Fue un momento que por una serie de circunstancias fue un tanto complicado. ¿Zozobra también? Sí, totalmente, porque bueno, yo tenía muy claro desde muy pequeño que mi entusiasmo, mi idea era hacer periodismo. Hacía un periódico con un compañero del colegio, y cuando se presentó la posibilidad, pues yo vine a Madrid, y una serie de circunstancias muy concretas que ahora no vienen al caso, pues me llevaron también no a una depresión, como decía Santi, porque es creo que demasiado duro, pero sí a un momento de aislamiento, de replantearse muy bien las cosas, de querer volver a la ciudad de donde yo venía, de Ciudad Real. Efectivamente, un ambiente generalizado que no propiciaba ese entusiasmo que yo tenía desde muy niño, ¿no? Y yo recuerdo en la habitación del Colegio Mayor, cuando llegaban los sábados, escuchar el programa y sentirse uno menos solo, y tener muy claro que al final había que pelear por esto. Pero esto os lo conté hace muy poco, y yo creo que en esta noche hay un poco catártica, hay que contarlo. Yo recuerdo que estaba a punto de volver a Ciudad Real, iba a dejar la carrera, iba a dejarlo todo, porque era un momento muy complicado. Esto ocurría un miércoles, mi mejor amigo que estaba conmigo también se había ido ya, eso era un impulso para volver, y de pronto yo voy a dar un último paseo por la Gran Vía para refrescarme, para pensar un poco en si la decisión que iba a tomar en ese preciso momento iba a marcar mi vida o no. Y te puedes creer, bueno, vosotros lo sabéis, que paseando justo por la calle, por la Gran Vía 34, me parece, cerca de donde estaba la Manolita, de repente os veo. Llevábamos sin hablar meses, muchos meses, y de pronto la casualidad hizo que nosotros estuviéramos en ese punto concreto, con lo grande que es Madrid. Yo me lo he planteado muchas veces, los millones de habitantes que hay en la capital, y tuvimos que encontrarnos en ese lugar y en esa fecha concreta, la última vez que yo iba a pasear por la Gran Vía, creía yo. Y sin embargo, lo que hice instantáneamente, yo hablé con vosotros unos minutos y automáticamente llamé a mi casa y dije: oye, cancelad los billetes de tren, que yo me quedo en Madrid. Y ojo que esto no significó que Javier Pérez Campos entrase en el programa. No, pasaron años. Y pasaron de hecho, años, pero él confió. Sí, sí. Y yo también me quedé muy impactado, nos lo hemos contado, porque vi a un chaval que tenía mucha ilusión y le vi tocado, pues tan tocado como el que da, como le conocíamos, ¿no? Como el que da el último paseo realmente por un sitio y se está despidiendo, y tampoco nos lo dijo. ¿Y por qué puede valer, por ejemplo, esta historia? Clara, Santi, no sé qué opináis, ¿no? Clara estaba como muy impresionada. Muy impactada, no lo conocías, ¿verdad? No. Pero es que fíjate, Clara, lo curioso.
¿por qué puede valer esta historia? Que uno dice, bueno, ¿cómo? Yo empiezo a entender, ¿no? ¿Cómo ayudas? Si Javi cuenta esto, que por presiones, mal ambiente, circunstancias, desilusión, se marchaba a Ciudad Real de nuevo, era renunciar a sus sueños en Madrid de ser periodista, lo sería seguro periodista en otro lugar, pero renunciaba a un sueño, ¿no? Su amigo se había marchado, se encuentra con nosotros y yo no creo que fuese una circunstancia de hablar más de 3 minutos, ¿eh? Y sin embargo yo vi a un chaval que, pero pasaron años hasta que le llamamos, ¿no? Pero, en mi opinión, ¿qué aprendizaje hay en esto para las personas que están escuchando ahora? Que Javi confió. No sé, Javi sintió algo y confió. Yo creo que vio como una señal, ¿no? Eso es. Esas circunstancias que son casi imposibles, que te encuentres con una persona justo en el día antes que te vas a ir, que esa persona o esas personas, en cierta forma, hayan influido en ti desde muy pequeño, porque tú eres muy pequeño cuando Sí, bueno, yo inculqué a mis padres que escucharan el programa. Es que era un niño. Sí. Pero claro, pero lo que voy es la señal. Y que en ese momento esa señal tú lo interpretes como una señal es lo mágico, pero ¿no? ¿sabes a lo que voy? Voy, sí, a que las personas que escuchan ahora no son Javier Pérez Campos, ni quieren quizá trabajar en Milenio 3, pero ellos van a tener sus señales en su vida que tienen que seguir. Es decir, el mensaje concreto de Pérez Campos no vale solo para la gente que quiere hacer radio, dedicarse al misterio y no sé qué. Y valen para todos aquellos que les han minado el entusiasmo, la ilusión. En su circunstancia concreta, alguien les está diciendo a través de la radio que hay señales increíbles que se cumplen. Y también yo creo que el mensaje es no perder la perspectiva, no olvidar ese momento clave. Y además es un momento mágico que a mí me viene mucho a la cabeza porque paso mucho por la Gran Vía, miro a un lado y es el lado donde nos encontramos, y miro al otro lado y es el lado donde estamos cumpliendo un sueño ahora mismo y donde yo no pensaba que iba a estar nunca, ¿no? Porque era como un sueño inalcanzable. Y sin embargo llegó, y lo importante es no perder esa perspectiva de cuando hemos tenido toda la ilusión del mundo, hemos luchado todo lo que hemos podido, incluso cuando pensábamos que ya no podíamos más, nos hemos superado, y ese momento yo creo que es clave para estar donde estamos. Y a lo que voy es que cada oyente en su circunstancia recibe esto como su propio impacto. Que no olviden que hay señales para el que quiera, es decir, no estamos hablando de un hecho puntual de alguien y de una radio, ¿no? Yo me he quedado muy impresionada, Javi, porque no conocía... No la conoce casi nadie. Y todavía ahora ya sí. Mis padres me causa mayor admiración hacia ti, que yo tengo que decirte, yo soy gran admiradora de Javi, porque me parece que, siendo una persona tan joven, toca muchos palos, porque también escribe, hace las cosas muy bien, y a mí me recuerda mucho a algunas personas que conocí en mis tiempos mozos, vamos a decirlo así, y que ya notaba ese talento, ¿no? Y que después era cierto, o sea, ese talento estaba ahí, pero también no solamente por el talento, sino porque supieron aguantar, y en el último momento, cuando estaban a punto de tirar la toalla, decidieron esperar un poco más. Claro, pero es que ese mensaje vale para la circunstancia que sea de los oyentes. Sí. No estamos hablando de Pérez Campos y la radio y Milenio. Si el seguidor milenario está escuchándonos, os lo digo porque ahora empieza a entender algunas cosas, es decir, tiene su propio aprendizaje. Esto vale para montar mi panadería en un pueblo de Soria. Esto vale para hacer aeromodelismo, yo qué sé, en vez de hacer no sé qué. Esto vale para no seguir esta carrera y dedicarme a dibujar. En el fondo igual es que el metamensaje que está de fondo es el de creer en estas cosas, en estas posibilidades, y por eso pues la audiencia traza esos nexos, ¿no? Seguimos, vamos con más voces. Tenemos más amigos que nos vienen a visitar, Víctor Amela y David Cantero. A ver lo que opinan de Milenio. Dos grandes ilusionadores, ¿verdad? Y dos grandes comunicadores. Siempre digo que si Iker Jiménez no existiese, habría que inventarlo. Es la seducción y la elocuencia de esos maestros, ¿no? De Jiménez del Oso, de Félix Rodríguez de la Fuente, y lo hace hablando de cuestiones, de asuntos que están ahí en la frontera del conocimiento, en la frontera de la ciencia, en la frontera del misterio, que son los que a mí me apasionan, son los que me llaman la atención y me interesan. Y he tenido el privilegio enorme de la complicidad y de vivir desde dentro la maravilla de un programa que, como digo, primero, felicidades por sus 12 años de existencia, que por algo serán, y que si no existiera, habría que inventarlo inmediatamente. Pues Milenio 3 ha supuesto para mí la oportunidad de seguir en contacto con eso que nos apasiona, ¿no? Que es el mundo del misterio, de lo desconocido, de la ciencia, también de miedo, ¿no? Que es una parte de Milenio 3 que me encanta, esa sensación de miedo, ¿no? En la noche. Y yo creo que la fórmula de vuestro éxito es la pasión, la honestidad con la que Iker y todo el equipo de Milenio 3 pues tratan estos temas,
que a tantos nos fascinan, nos intrigan, nos asustan, porque los oyentes de Milenio 3 en el fondo seguimos siendo pues bastante niños, ¿no? Niños que siguen soñando y que se siguen apasionando con estos temas que a casi todo el mundo le gustan, aunque no lo reconozcan, ¿no? Me van a matar aquí los enemigos, que alguno habrá. Ya esto es demasiado, pero... No echan la culpa a Diego, sí, ya está. Exacto. Víctor Amela, gran escritor, crítico de televisión y una de las mentes intelectuales más entusiastas que yo he conocido, y David Cantero, presentador de las noticias, con arrojo suficiente para ser un milenario más y decirlo, ¿no? En fin, vamos con más amigos, con más historias, con pues más sí, cosas. yo creo que Fátima ya nos está escuchando. Buenas noches, Fátima. Hola, buenas noches. Fátima nos hacía llegar desde La Coruña un mensaje también, pues en una circunstancia que lo pasaste un poco mal, ¿no? Por una separación, un divorcio. Sí, fueron 2 años muy bonitos de matrimonio, pero me enamoré perdidamente de un compañero de trabajo. Y eso, dentro de un círculo cercano de amigos, a veces no se entiende, ¿no? Los amigos lo entendieron, pero en mi círculo de trabajo, como tú dices, Carmen, no. La verdad que fue bastante espantoso. Nos dejamos los dos la piel, los huesos, por estar juntos. Fue muy difícil. ¿Y eso dio sus frutos? Sí, tenemos un hijito, 19 meses, una bendición milenaria, Carmen, por favor. bendición milenaria, vamos. ¿Cómo se llama? Lex, ¿Cómo se llama? Lex. Se llama Lex. Bueno, Alejandro, pero le llamamos Lex. Pues Alejandro Lex, nuestra bendición milenaria en directo. Era un programa muy especial, ¿eh? Sí. E irrepetible, seguramente. Claro que sí. En cierta forma, te ayudamos un poco, ¿no?, a seguir con ese entusiasmo por ir hacia adelante. Es que es ridículo deciros que os quiero mucho porque no os conozco de nada, de nada, salvo que lleváis en mi vida desde hace muchos años. Os conocí un domingo cuando emitíais también los domingos y luego me enteré que también los sábados, entonces ya era una fanática de qué bien, porque me encantan los temas que tocáis, pero no solamente porque soy fan del misterio, del terror, porque escribo historias de miedo, sino porque es que también habláis del misterio de la vida, pues de Atapuerca, de los orígenes de la humanidad, de los orígenes de la Tierra, habláis de Carl Sagan y de ese punto azul pálido que somos. Claro, cosas maravillosas que me hacen soñar y que al mismo tiempo podía transmitir a los chavales de la biblioteca donde trabajo. Pero eso me llamó mucho la atención. Fue algo como, voy a hacer algo, ¿no?, por los alumnos y voy a crear una actividad de lectura. Sí, la hice, porque cuando yo me estaba separando y fue todo tan complicado, os descargaba y estabais conmigo por las noches cuando ni la música que escucho, ni los amigos, ni la familia pues conseguían arroparme el corazón. Estabais vosotros por las noches para conseguir que durmiese, para aplacarme un poco mis penas, mis quebraderos de cabeza. Y entonces, como un homenaje anónimo a Milenio 3, pues en la biblioteca quise hacer un grupito de chavales adolescentes, y tenía bastantes además, a los que quería hacer soñar y que supiesen que hay que seguir adelante, que hay que seguir soñando, aunque la vida te dé palos, pues hay que mirar hacia el cielo, hacia las estrellas y luchar en lo que uno cree. Y vosotros sois un revulsivo brutal en ese aspecto, porque Carmen, yo he llegado a contarles lo de los pequeños ataúdes escoceses, de verdad, y todo lo que ibais contando vosotros, eso transmitía, y teníais que ver la ilusión en sus ojos, ¿no? Chavales entre 12 y 17 años que igual a veces no leían, pero que se animaban a llevar libros, a escribir sus propias historias, a contarme. Y yo suponía y supongo que de alguna manera, en alguna conspiración cósmica, os llega a vosotros o ellos mismos sean también milenarios el día de mañana, o bueno, no tan mañana, ¿no?, porque ya algunos son bastante mayores. Mira, a mí me hacía mucha gracia cuando leía tu mail, cuando cancelaron, ¿no?, esas actividades, seguisteis con un blog. Dice, nos vemos para alegría de sus padres que alucinan cuando oyen a sus hijos charlar acerca de que somos átomos de estrellas, lava y dinosaurios, para comentar el por qué el color del luto es el negro, y cuando les explican qué maravillas se localizaron en el Cerro de los Santos. Claro, yo me imagino a esos padres que sus niños de 12 años les vienen contando estas cosas y fliparán, porque eso en el colegio normalmente, pues ya estamos viendo cómo la educación no se da. Entonces todas esas historias un poco mágicas, claro, tienen que vivirlo de una forma tremenda esos niños. Claro, es que cuando cancelaron la actividad y fue todo pues un mar de lágrimas y los padres no sabían qué hacer y yo me veía atada de pies y manos, porque claro, yo al fin y al cabo pues soy una trabajadora, ¿no? Y entonces tengo que acatar las decisiones que tomen desde arriba.
pero es que ahora dije yo, no puede ser, pues venga, vamos a reunirnos en mi casa. Y los traen en moto, Carmen, ¿sabes? Que los padres los traen en moto. Y claro, luego yo sé que ellos se quedan fascinados. Los propios padres me dicen, Dios mío, es que ¿qué les haces? ¿Qué les cuentas? Que es que se quedan seducidísimos. Y yo, pues, Milenio 3. De verdad, Fátima, que no sé, estamos aquí, Santiago, Clara, Javi y yo, pues muy emocionados y como muy llenos de orgullo. Y dices, hombre, esto que estamos escuchando es exactamente ser una embajadora de lo que significa ser milenario. Y me gustaría preguntártelo, ¿no? Porque seguramente sabes responderlo y decirlo a la audiencia y catapultarlo mucho mejor que yo. Para ti, que nos estás contando con tanto amor que yo creo que eso llega a todo el mundo, y es bonito hacerlo esta noche, ¿qué significa entonces ser milenario? ¿Qué ha significado para ti? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, yo, Iker, francamente estoy muy emocionada porque os estáis dirigiendo a mí, Carmen, tú, y sé que me están escuchando el resto de tus compañeros, y yo, pues hasta ahora he sido muy anónima porque, pues, no, por X y por B, no tenía internet, tal, y ahora os estoy oyendo, y ser milenario es una forma de vivir, el mundo, es una forma de vivir los sueños, es una forma de mirar, como os decía, hacia arriba, hacia las estrellas, y de saberme, pues, no sé, digamos que eterna. Yo creo que es que nadie lo va a decir mejor que Fátima. ¿Estáis de acuerdo, no? Nadie va a poder definir lo que es eso que no sabemos en el fondo que es del todo, que estamos aprendiéndolo permanentemente, que la vida nos ha ido por estas circunstancias llevando. Hemos creído, decía Fátima, eso del poder del soñar, ¿no? Y esas palabras que a veces nos parecen huecas o nos han obligado a creer que no tienen sentido en un mundo tan pragmático, y de repente esta mujer en una biblioteca contándonos una actividad con sus chavales nos da tal bofetón de realidad mágica, cósmica y amorosa, tengo que decirlo así, nos hace una muestra de tal entrega a lo que significa algo que hemos ido construyendo entre todos, que oye, es que no se puede añadir nada más, ¿no? Ser milenario, lo acaba de decir Fátima, Santiago, ser milenario es ese amor por la vida, por los sueños, por lo que parece increíble y que va mucho más allá de los temas. Y qué alegría y qué orgullo tener a personas así, que esta noche tan especial, y repito, irrepetible seguramente, están transmitiendo esto de esta manera. Porque esto sí que es un legado, Santiago. Porque la gente que escucha a Fátima no va a tener la menor duda, si nunca ha escuchado nuestro programa, que hay algo que merece mucho la pena en este grupo de locos. Hay algo que subyace, que es muy importante, porque solo alguien que habla así es capaz de transmitir la transformación interna que surge de 12 años, ¿no?, de trabajo. Lo que es maravilloso es que, y este programa es un homenaje a los oyentes y es lo que quiero hacer ahora mismo, lo que es maravilloso es que existan los milenarios, porque los milenarios no los hemos creado nosotros, estaban ahí. Estaban cada uno en su casita, hijos de su padre y de su madre, cada uno viviendo su peripecia, su circunstancia, con su ametralladora, con su separación, con su depresión, con 1001 historias. Y nosotros, el único trabajo que hemos hecho, y vaya, parece que lo hemos hecho bien, es aglutinarlos, es darles un pequeño faro, darles una lucecita a la que acercarse, y nada más. El resto del mérito es todo ellos, la ilusión la ponen ellos, la emoción la ponen ellos. Fíjate que para mí, ya sabes, nos conocemos hace la intemerata de años, somos familia. O sea, somos familia con todo lo bueno y lo malo que tiene ser familia, y en mi caso, siendo el raro de la familia, más todavía. En todas tiene que haber uno. A mí, fíjate que, claro, vivo esto desde dentro, lo trabajamos, lo curramos con toda la ilusión del mundo. Lo único que me da un poquito de envidia es que nunca podré ser milenario. Nunca podré vivirlo desde el otro lado. Nunca podré verlo como algo nuevo, como algo fresco, como algo de a ver qué va a pasar esta noche. Aunque no esté aquí, porque ya os conozco y ya sé cómo se hace y ya sé las cosas que vas a decir, esa ilusión fresca no la voy a tener nunca. Y ahora mismo me da muchísima envidia.
noche de homenaje a los oyentes que nos están enseñando tantas cosas tan bonitas, tantas escenas, pero de verdad, pocas, como este colofón, ¿no? Tampoco es casual. Qué hermoso lo que has contado, Fátima. Qué orgullo sentimos, qué enorme responsabilidad. No podemos relajarnos ni un instante. Qué bonito lo que cuentas de esa fuerza de querer seguir soñando. Nos has dado una lección, tú, en esa biblioteca, con tus chavales. Está Milenio 3 abierto y escuchándote, y resulta que nos has dado una lección y nos has hecho comprender que lo que hacemos de verdad es algo que merece la pena y que podemos sembrar esa semilla gracias a embajadoras como tú. Hemos tenido ahí una repentina, y pensaba en una repentina psicofonía, pero es algo mucho más hermoso. Dar un abrazo muy fuerte, y tiene mucha suerte ese niño de tener una mamá así. Un abrazo muy grande, amiga, y que sigamos difundiendo esto que va mucho más allá de los temas concretos, que es una forma de sentir y de vivir, y como tú decías, de sentirse eterno, ¿no? Qué bonita frase. Nos ha emocionado mucho. Gracias. Gracias a vosotros. Os quiero mucho. Gracias, Fátima. Porque hablamos de puras emociones ya, Javi, Clara. ¿Qué podemos decir ante cosas tan humanas, tan profundamente humanas? Y qué bien habéis hecho el trabajo, compañeros, Fermín, Diego con la idea, Javi, Carmen, porque aquí nosotros hemos ido un poco más, y así estaba diseñado en mi mente, ¿no? Más impactos tremendos, algunos difíciles por lo hermosos que son, ¿no? Qué buen trabajo habéis hecho. Y Diego, Javi, Clara, ¿qué decimos ante esto? Qué bonito, hombre, qué bonito, ¿no? Pues mira, yo a lo largo del programa me he ido dando cuenta de una cosa, claro, que no podía tener esa visión porque no conocía el grueso del material que habían seleccionado, pero me doy cuenta de que todo tiene una especie de hilo conductor. Si nos damos la perspectiva de ver todos estos testimonios en conjunto y no por separado, nos damos cuenta de que hay un punto de inflexión, hay un antes y un después en su vida que coincide, o esa eclosión coincide con un momento importante que puede ser crucial, o puede ser por tener que tomar una decisión importante, o puede ser porque, lo que hemos estado comentando, personas que estaban en una situación límite y llega ese impacto, es decir, esa especie de patada en el culo, si me permitís decirlo a estas horas, ¿no? Que es como una especie de gatillazo para decir, oye, haz lo que tienes que hacer ya de una vez. Diego, ¿qué opinas? Es que a mí me ha impresionado mucho esto. Todas, pero sí, esta me ha parecido tan afectiva, tan en este mundo tan áspero en el que vivimos habitualmente, ¿no? Sí. Cuando recibes esto, es que te cala y da un significado a lo que haces, ¿no? No sé, Iker, tú decías antes que te iban a poner verde los de siempre por un programa como este. Yo, si el precio que hay que pagar por escuchar cosas como las que acaba de contar Fátima, como las que vamos escuchando toda la noche, si ese precio es asumir culpa como ideólogo inicial, yo la asumo gustosamente, entre otras cosas porque cada culpa que me llega a mí, yo soy especialista en trasladársela a Fermín, con lo cual él es el culpable al final de todo esto. Pero qué bonito lo que ha contado Fátima, qué verdad, ¿no? Qué verdad en su voz y qué privilegio estar en estos micrófonos. Te noto emocionado, ¿eh? Pues un poquito. Y bueno, aquí en el estudio estábamos, yo creo, todos emocionados con Fátima porque ha sido una llamada muy emotiva. El mensaje lo era, pero escucharlo de viva voz lo ha sido más. Y hay que decir que no hemos censurado absolutamente nada. Es decir, el grueso del material que nos ha llegado, los miles de mensajes, eran todos de este estilo. Eran mensajes muy largos. Hemos hecho un documento Word que tiene cientos de páginas recopilando todo. Hay que decir que lo hemos leído material, todo. Ese material... Claro, algunos, sí, eso era el material cayendo sobre la mesa. Es el material. Pero la sensación es que... Yo no sé, pero... Es que yo he sentido eso en este instante, es decir, se puede ayudar a otra gente escuchando, tienes que sentirte reconfortado escuchando eso. Da igual que hablen de un tema, de otro, de un programa, de que seamos unos, seamos otros. Es que tienes que sentirte como animado. Y en este mundo que vivimos es tan difícil. Sí, y los que lo hemos leído lo hemos hecho con un nudo en el estómago, yo creo, porque de verdad que eran impresionantes. Doy fe. Yo he ido pasando por, se lo decía antes a los compañeros, estaba en casa, Iker ya estaba en la cama con la niña y yo me quedé leyendo porque había gran cantidad de mails y no me había dado tiempo y me pasé hasta las 6 de la mañana y llegué a la cama con lo que te decía, un carrusel de emociones tremendo porque pasé de la congoja a la risa por las cosas que contaban al sentimiento de madre mía, ¿lo estaremos haciendo bien?
Y si los mensajes que no nos llegan es que habremos hecho mal a la gente, porque nos han llegado los que le hacemos bien, pero a alguien habremos hecho mal. Por eso decía lo de la losa, por eso era lo de la responsabilidad, porque hasta que no me di de bruces con todos estos mensajes que cada uno de ellos... Y tú que lees mensajes todas las semanas. Claro, pero cuando los tienes compilados y cuando te abren el corazón de esa manera, que no es simplemente para un comentario o tratad un tema, o me ha gustado mucho este programa o este no me ha gustado nada y sois unos aburridos, cuando no es un mensaje así, sino que te abren el corazón de cómo ha sido su vida con Milenio, esa responsabilidad se hace todavía más presente y eres muy consciente de que esto no es un programa. Esto es una misión, y esa misión creo que es importante, que los que componemos este programa debemos continuarla. Por eso la insistencia hace 2 años cuando me decías, vamos a dejarlo, si es que no es necesario. Yo te decía, Iker, vamos a dejar a tanta gente huérfana, y no era consciente incluso de mis palabras, y ahora he sido consciente de que es verdad, de que si Milenio un día desaparecerá, pero hay mucha gente que se va a quedar huérfana. Por senderos increíbles nos ha llevado esta noche tan especial Fermín Agustí, ya para siempre, para la eternidad de la que hablábamos antes, el duende de Mérida, en el mejor sentido, el más amable y el más querido. Fermín, ¿estás candileando? Siempre. Ha aparecido como una sombra, semirreptante por aquí, se ha metido por las oscuridades, y aquí está porque nuestro compañero... Fermín, no, pero Dios. saben que es un pilar fundamental, ¿no? Porque es la entraña también del programa. La producción de un programa no es sencilla, y trabajando con Javi, pues cada semana surgen nuevas historias. Y yo no sé, Fermín, cómo tú has vivido, compañero, buenas noches. Buenas noches. Todo esto que estábamos escuchando, ¿no? Yo estoy muy emocionado, de verdad te lo digo, y te lo pregunto a ti, ¿podrá sonar un poco exagerado para los oyentes que no son habituales? Oye, estos ya se les ha ido la pinza totalmente, ¿no? Lo comentaba antes con Carlos, el técnico, ¿no? Es un homenaje a los oyentes, y los oyentes que han participado en este programa lo van a agradecer muchísimo, pero ¿cómo lo verán aquellos que lo están escuchando esta noche, ¿no? Eso te pregunto. Esa es la pregunta que le hacía precisamente a Carlos. Pero es que esta noche, fíjate, en la radio, yo siempre he querido estar en la radio, siempre he querido ser periodista, ves a los oyentes como un conjunto, el EGM, ¿no? ¿Cuántos oyentes hay en cada programa? Y esta noche hemos descubierto al oyente individual, a la persona que realmente te está escuchando. O sea, en los 500.000 oyentes que pueda tener un programa, son 500.000 personas, pero darte cuenta de esa cifra, yo creo que no se hace todos los días, que es muy complicado llegar a pensar en 500.000 vidas. Vidas, con historias, ¿no? Como historias. Estas que nos han llegado y a ti te impresionan especialmente, Fermín. Es decir, la experiencia de esta noche, y terminamos ya, ¿te va a ayudar? Sí me va a ayudar, porque en algunas incluso te ves en cachos reflejado tú también. Diego Marañón, compañero, espero que nos ayude a todos. Un abrazo muy grande, amigo. Gracias por la idea, ¿eh? Un abrazo a todos. Si hacemos caso, te das cuenta, ¿no? Gracias. Un placer. Carlos Ródenas, compañero, gracias por este programa tan especial. Javi, gracias, amigo. Gracias. Que es, esa frase que has dicho, ¿no? ¿Cómo era? El ayudante sobrenatural. Vosotros sois un par de ellos. Que todos somos, Santi, gracias. Qué bonita experiencia. Aprenderemos. Pues sí, claro que sí. Ha sido una gran noche. Gracias, Santi. Clara, yo creo que hemos tenido Muchas información gracias. nueva, ¿verdad? Mucha. Importante. Sí, hay que darle las gracias a los oyentes, que también nos dan destellos de luz a nosotros. Destellos de luz, qué bonito. Y Carmen, sobre todo, que han quedado miles de cosas. Gente con familiares que ya no están, que escuchaban juntos. Miles de historias, pero por algo han surgido estas. Pues por algo será también, ¿no? Tenía que ser así. Además, yo creo que en esta ocasión el homenaje nos lo han hecho ellos Totalmente. a nosotros, aunque inmerecido, porque nosotros realmente nos lo pasamos muy bien y hacemos lo que nos gusta. Así que yo acabaría con una frase muy lógica y que puede sonar muy a radio, y al final de un programa convencional, como todo lo que hemos oído es fuera de lo convencional, voy a acabar siendo muy convencional. Pero los que están ahí saben por qué lo digo, y saben hasta dónde llega esta palabra. Amigos oyentes de Milenio 3, muchas gracias.